Y vamos a ver ahora los órganos, que es bastante sencillo, ¿no? Lo esencial ya casi todo está escrito, así que no vamos a ahondar mucho. Empezamos con la vía respiratoria. Siempre tengo un concepto elemental que menciono, y probablemente lo vimos cuando vimos la parte de cabeza y cuello. Cuando uno habla de la vía respiratoria, hay una división clínica que es importante tomar en cuenta. La vía respiratoria. Tenemos la vía respiratoria superior o vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja o vía respiratoria inferior. ¿Ok? La vía respiratoria alta ya la estudiamos en cabeza y cuello. ¿En qué consiste? ¿Qué órganos forman la vía respiratoria alta? Pues la nariz, las fosas nasales, la faringe y la laringe. ¿Correcto? ¿Cómo se llamaba el último cartílago de la laringe? Que acá está precisamente. El cricoides, ¿no? El cartílago cricoides. Perfecto, muy bien. Efectivamente. Al terminar el cricoides, ahí termina la vía respiratoria alta o vía respiratoria superior. O sea, con la laringe. Y la vía respiratoria baja o vía respiratoria inferior, pues va a comenzar ahora con la tráquea. Debajo de la laringe comienza la tráquea. Luego vamos a tener los bronquios. Luego los bronquiolos. Y finalmente los alveolos. Tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Todo eso es vía respiratoria baja. ¿Ok? Entonces, desde nariz hasta laringe constituyen la vía respiratoria alta y de tráquea hasta alveolos la vía respiratoria baja. Esa es la división clínica. Así que cuando aquí estudiamos tráquea, estamos dando inicio a la vía respiratoria baja. ¿Ok? Bien, la tráquea es un órgano de naturaleza fibro, cartílago muscular, si tiene tejido fibroso, tiene cartílagos y tiene músculos. Mide de largo más o menos de 10 a 12 centímetros de largo, ¿correcto? Y la tráquea comienza, ¿dónde? La tráquea comienza debajo de la laringe, debajo del cartílago cricoides, Por eso hay una membranita que une la tráquea a la laringe, se llama la membrana cricotraqueal, porque es el cricoides con la tráquea. Y eso está a la altura de la vértebra C6, ¿correcto? Sexta vértebra cervical. Como podemos ver la tráquea, a lo largo de la tráquea hay una serie de cartílagos. Acá he puesto 18 a 22 cartílagos, ¿correcto? 18 a 22 cartílagos con forma de letra C, con forma de herradura. Es decir, si yo lo viera desde arriba, los cartílagos de la tráquea tienen esta forma. No son anillos completos, tienen forma de una letra C o de una herradura. En la parte posterior están completados por un músculo, el músculo traqueal, que es un músculo liso, músculo liso, ¿correcto? Bien, la tráquea está formada por 18 a 22 de estos cartílagos, son cartílagos de tipo hialino, también cartílagos de tipo hialino, ¿correcto? Y el último cartílago de la tráquea, este que vemos acá, se denomina o toma el nombre de carina con C, carina, ¿correcto? Y esta carina, que es el último cartílago de la tráquea, se encuentra a la altura de la vértebra T4. O sea, de acuerdo, al nivel del ángulo de Lewis, el ángulo external, a nivel del ángulo de Lewis, ese es un clásico del clásico, a nivel del ángulo external, a esa altura, la tráquea está terminando la tráquea y se divide en dos bronquios, así de fácil, ¿correcto? Muy bien, nada más. Entonces la tráquea se proyecta desde C6 hasta T4, como lo he puesto ahí, ¿no? Muy bien, perfecto, ya está, ahí están sus límites, ya lo hemos mencionado, perfecto. Bien, entonces, ya, perfecto. La tráquea se va a terminar dividiendo o se va a terminar bifurcando en dos bronquios. Los primeros bronquios que salen de la tráquea
se denominan bronquios primarios, o también llamados bronquios pulmonares, pulmonares o principales. ¿Cuántos son? Dos nada más, uno derecho y uno izquierdo, ¿correcto? Pero notemos claramente que no son iguales. El bronquio primario derecho es más corto, más ancho y más vertical. En cambio, el bronquio primario izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal. Esa es la razón por la cual los cuerpos extraños que se meten por la tráquea, si son lo suficientemente pequeños, van a tener predilección a ingresar al bronquio derecho, porque el bronquio derecho es más corto, es más ancho y es más vertical, ¿correcto? Es por esa razón también que los chicos, por ejemplo, que tienen un accidente acuático, es decir, se ahogan pues en la playa, ¿no? Ahora que están en época de verano, a veces llegan a emergencia chicos que generalmente los domingos en la mañana o los sábados en la madrugada, porque se fueron después de la fiesta, se fueron a la playa, están borrachos, quieren impresionar a su crush metiéndose al agua así en estado de ebriedad y terminan rescatados por el rescatista, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si están con signos de vida, los traen a la emergencia, ¿correcto? Y obviamente una persona que se ha ahogado, ¿no? En su inmersión acuática ha ingresado agua a la vía respiratoria. ¿A qué pulmón se mete más agua? Al pulmón derecho. ¿Por qué? Los objetos extraños y los fluidos tienen predilección a entrar por el bronquio primario derecho. La razón anatómica: el bronquio primario derecho es más corto, es más ancho y más vertical. El izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal. Asimismo, el bronquio primario derecho está rodeado por una vena, la vena ácigos. La vena ácigos es la vena que rodea al bronquio primario derecho. Los anatomistas dicen cabalga, la vena ácigos cabalga, o sea, se apoya, se monta sobre el bronquio primario derecho. ¿Me dejo entender? Mientras que el bronquio primario izquierdo, sobre él se monta, se apoya el callado aórtico, el callado de la aorta. ¿Correcto? Entonces, esas son las diferencias fundamentales. Perfecto. Ahí está precisamente. Acá vemos al fondo a la vena ácigos, ¿no? Ahí está la vena ácigos que se va a apoyar sobre el bronquio primario derecho, y acá está el callado aórtico que se va a apoyar sobre el bronquio primario izquierdo. Perfecto. Entonces tenemos la tráquea, que es una sola. De la tráquea van a salir los dos bronquios primarios. Bronquios primarios o bronquios pulmonares, o también llamados bronquios principales. Uno derecho y uno izquierdo. Son dos nada más, uno para cada pulmón. Bien. Luego vamos a tener los bronquios secundarios. Los bronquios secundarios también se van a llamar lobares. Acá está escrito, lobares. Lobares viene del lóbulo. Dicho sea de paso, vayamos sabiendo, los pulmones no son iguales. El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? Tiene 3 lóbulos. Y el izquierdo, solamente 2. Los pulmones no son iguales. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. ¿Correcto? Tiene 2 lóbulos. Por esa razón que en el lado derecho vamos a ver que hay 3 bronquios secundarios o 3 bronquios lobares. Un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. ¿Correcto? En cambio, en el pulmón izquierdo, en el lado izquierdo, vamos a ver 2 bronquios lobares nada más. Un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. ¿Quedó claro? Bastante simple. Entonces, ¿cuántos bronquios primarios hay en total? 2. Primarios, ¿ah? Bronquios primarios. En total, 2. Uno derecho y uno izquierdo. ¿Cuántos bronquios secundarios o lobares hay en total? 5. 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. ¿Quedó claro? Entonces, bronquios primarios en total tenemos 2, uno derecho y uno izquierdo, pero bronquios secundarios o lobares tenemos 5, 3 derechos, 2 izquierdos. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, miren acá, en el lado izquierdo, exclusivamente en el lado izquierdo,
ocurre un fenómeno. ¿Qué fenómeno ocurre en el lado izquierdo? Este bronquio lobar superior en el lado izquierdo, el bronquio lobar superior del lado izquierdo y solamente del lado izquierdo se va a dividir en dos, como vemos acá, en dos. Eso se llaman las ramas, rama superior y rama inferior. El bronquio lobar superior del lado izquierdo se divide en dos ramas, rama superior, rama inferior. La rama inferior, esta de acá, la rama inferior tiene un nombre especial, se le llama el bronquio de la língula. Porque língula solamente vamos a encontrar en el pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo. El bronquio de la língula es la rama inferior del bronquio lobar superior izquierdo. ¿Ya? Bronquio de la língula se encuentra solamente en el lado izquierdo. ¿Ok? Nada más. Perfecto. Ya hemos visto entonces que hay dos bronquios primarios o dos bronquios pulmonares, uno derecho y uno izquierdo. Hay 5 bronquios secundarios o lobares, 3 en el lado derecho, superior, medio, inferior, y 2 en el lado izquierdo, superior, inferior, con la observación de que el bronquio lobar superior del lado izquierdo tiene 2 ramas, una rama superior y una inferior, y que la inferior es la que se llama bronquio de la língula. Hasta ahí está todo claro. Luego vamos a pasar a los bronquios terciarios, o también llamados segmentarios. Y estos van a ser 18, porque hay 10 bronquios segmentarios en el pulmón derecho, pero solamente hay 8 en el pulmón izquierdo. ¿Quedó claro? 10 en el pulmón derecho, 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio, 5 en el lóbulo inferior. Y en el pulmón izquierdo son 8, 4 en el lóbulo superior y 4 en el lóbulo inferior. Bastante simple. ¿Correcto? Y ahí lo estamos viendo en el gráfico, están a colores. Los colores representan a los bronquios terciarios o segmentarios. Nada más. Entonces, hemos visto bronquios primarios o pulmonares, bronquios secundarios o lobares, y ahora hemos visto bronquios terciarios o segmentarios, que son 18. 10 en el lado derecho, 8 en el lado izquierdo. ¿Correcto? Bien, después de los bronquios terciarios, la división continúa. Si se siguen subdividiendo por varias generaciones más, es como un árbol que se va ramificando, bastante frondoso. ¿Correcto? A medida que se van dividiendo, van haciéndose más delgados los bronquios, pero también hay una característica. ¿Qué tiene la tráquea y los bronquios? Tienen cartílago en su pared, ¿verdad? Cartílago de tipo hialino. En la medida que se van dividiendo, cada vez van presentando menos cartílago, hasta que luego de 23 divisiones ya no tienen cartílago, ya no poseen cartílago. Y a partir de ese momento ya no se llaman bronquios, ahora se llaman bronquiolos. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué se diferencia un bronquio de un bronquiolo? Aquí lo estamos viendo en la imagen. Esto es un bronquio, esto es un bronquiolo. ¿Cuál es la diferencia? Claramente, la ausencia, ya no presentan cartílagos. Los bronquiolos ya no tienen cartílago en su pared. Y hay otra diferencia más, que seguramente en histología lo han visto. Tampoco tienen glándulas productoras de moco en su mucosa, ¿correcto? Los bronquiolos, a diferencia de los bronquios, ya no tienen cartílago hialino, pero tampoco tienen glándulas productoras de moco, ¿correcto? Así está en los libros de histología, claramente, ¿ok? Entonces, eso hay que diferenciarlo muy bien marcado. Es una diferencia fundamental, ¿ok? Perfecto. Entonces, apenas desaparece cartílago, ya a partir de ese momento le llama bronquiolo, ¿correcto? Perfecto. Significa entonces que si el bronquiolo ya no tiene cartílago, entonces ¿qué cosa tiene? Puro músculo. Son tubos plenamente musculares, ¿correcto? Muy bien. Ahora, estos bronquiolos, como les he dicho, se van a originar a partir de la división número 24 y se van a dividir en dos grupos. Miren, un ratito, voy a retroceder acá. Ahí está. Estos bronquiolos
Estos bronquiolos, ¿correcto?, aparecen a partir de la generación 24 y se van a seguir subdividiendo, ¿correcto? Mientras estos bronquiolos no tengan alveolos en sus paredes, miren, voy a agregar acá porque acá el autor le ha faltado. Esto es de Netter. Mientras los bronquiolos no tengan alveolos en sus paredes, ahí está, esos se llaman bronquiolos no respiratorios. Bronquiolos no respiratorios. Ahora, ese término usan, pero yo ya les he dicho al inicio que esto tampoco es respiración, ¿no? ¿Cómo se llama el fenómeno que se da en los alvéolos entre el alvéolo y el capilar? ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Ah? Hematosis, muy bien. Entonces yo preferiría llamarle a esto bronquiolos no hematóxicos, porque la hematosis respiración no es. Yo lo hemos dicho al inicio. Pero así le llaman, bronquiolos no respiratorios. ¿A qué le dicen bronquiolos no respiratorios? A aquellos bronquiolos que aún no tienen alvéolos en sus paredes. Por lo tanto, aún no hay hematosis. No hay intercambio de gases. ¿Me dejo entender? Perfecto. ¿Y cómo se llamarán aquellos bronquiolos donde ya empiezan a aparecer los alvéolos? Ya esos serán los bronquiolos respiratorios. O yo les digo hematóxicos. ¿Estamos de acuerdo? Bastante. Y eso fue pregunta el año pasado, el 2022 no, el 2021, hace 2 años, en el examen de residencia médica, el examen de residentado de junio, que se toma, el examen para postular la especialidad. ¿Cómo se llaman la porción del árbol respiratorio que ya presenta sacos alveolares? Bronquiolo respiratorio. Así de claro. Recontra sí, una pregunta de nivel de esto es guerra, una pregunta sencilla, ¿correcto? Entonces, porción del árbol respiratorio donde aparecen los alvéolos, ya, eso se llama bronquiolo respiratorio. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, hay un concepto muy interesante acá, muy interesante realmente, y que yo rescato la parte funcional. Hay un concepto que está acá, miren, ve, y que seguramente en histología también lo mencionan bastante, este concepto, ve. Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. Es bien usado, ¿ah? Bronquiolo terminal. Yo pregunto, ¿qué cosa es bronquiolo terminal? ¿Qué sería? Miren, si me entienden el gráfico, ¿qué sería? ¿El último qué? Lo último, o sea, ¿dónde está el último alvéolo? No, pues no, mire ahí. ¿El bronquiolo terminal es parte de los bronquiolos respiratorios o no respiratorios? Ah, entonces, el bronquiolo terminal es la última división de los bronquiolos no respiratorios. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir que el bronquiolo terminal aún no tiene alvéolos. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué le dicen bronquiolo terminal? Uno se pregunta. ¿Por qué terminal? Porque induciría a error, a que algunos crean que es donde termina la vía respiratoria, y eso es mentira. Eso induce a error. ¿Por qué se le dice? Ahora viene un detalle interesante. En fisiología, seguramente han hablado, yo le dije hace un rato, que la vía respiratoria, ¿cómo se divide desde el punto de vista clínico? Lo dije hace un rato, al inicio. En vía respiratoria alta y vía respiratoria baja, ¿verdad? Respiratoria alta desde la nariz hasta mi laringe, ¿verdad? Respiratoria baja desde la tráquea hasta los alvéolos. ¿Está claro? Por eso cuando ustedes hagan neumología, enfermedades respiratorias altas, enfermedades respiratorias bajas. Claramente. ¿Ok? Entonces, esa es la división clínica, pero hay una división fisiológica. Seguramente cuando han hecho fisiología, han hablado de un concepto, han escuchado hablar del concepto este de espacio muerto anatómico, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Es el volumen de aire que queden, o sea, que luego de una inspiración, cuando uno inspira, no todo el aire llega hasta los alvéolos. Hay una columna de aire que queda en toda mi vía aérea superior y que no hace intercambio porque no llegó a los alvéolos. ¿Me dejo entender? Quedó en tráquea, quedó en bronquios, hasta bronquiolos no respiratorios, y que luego regresa.
No todo el aire que uno inspira llega hasta los alvéolos. Hay una columna de aire que queda acá, en toda la parte superior. ¿Me dejo entender, no? Y eso es lo que llaman espacio muerto anatómico. Los fisiólogos dicen, es el volumen de aire que no hace hematosis, que no entra en intercambio, y que calculan, ¿no? Como 150 mililitros. No, volumen residual es el volumen de aire que queda dentro de los pulmones después de una expiración máxima. Cuando uno bota todo el aire que puede, con su volumen de reserva expiratoria, lo que queda de aire en los pulmones después de una expiración máxima, eso es volumen de reserva expiratoria. O perdón, volumen residual. Volumen residual. ¿Correcto? Y que no se mide directamente por espirometría, ¿no? Entonces, perfecto. En cambio, lo otro es al revés. Cuando uno inspira, un volumen de inspiración máxima es la columna de aire que queda en toda mi vía aérea, pero que no llegó a los alvéolos. O sea, que no hace intercambio. Porque solamente hará intercambio el aire que llegó a alvéolos. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Entonces, esa se grafica acá. Desde la nariz hasta el bronquiolo terminal es lo que se llama la porción conductora. La porción conductora. Y a partir de los bronquiolos respiratorios hasta alvéolos, esa es la porción de intercambio. De los bronquiolos respiratorios hasta alvéolos ya es porción de intercambio. Esa es la división fisiológica. ¿Quedó claro? Entonces, ahora tiene sentido. ¿Por qué al bronquiolo terminal le llaman terminal? Porque ahí termina la porción conductora. La porción conductora de la vía aérea. ¿Quedó claro? Sumamente fácil. Perfecto. Ya, simple. Y ahí está, pues, ¿no? Bronquiolos respiratorios que presentan y sacos alveolares y alvéolos. Muy bien, perfecto. Ya lo hemos dicho. Los alvéolos son pequeñas estructuras saculares, ¿correcto? Que ya dan fin a la vía respiratoria. Ahí está su medida. Si tienen un diámetro de 200 a 300 micras, convencionalmente, imaginemos por convención, ¿no? Se asume que los alvéolos tienen forma de una esfera, ¿verdad? Convencionalmente los imaginamos como una esfera, como una pelota. ¿Estamos claros? Muy bien. Recordemos un poquito de geometría. Tengo una esfera y si su diámetro mide 200 a 300 micras, ¿cuánto mide su radio? La mitad, pues. Muy bien, la mitad, es decir, 100 a 150 micras. Y si yo tengo el radio, puedo sacar todo, ¿no? Puedo sacar volumen, puedo sacar área. Me interesa el área. ¿Cómo calcularía el área de superficie de un alvéolo? Su área de superficie. Es la misma fórmula, chapando un libro de geometría escolar, busco cuál es el área de superficie de una esfera. De una esfera. Y es 4πr cuadrado, ¿no? 4πr cuadrado, recuerdan que pi es 3.1416 y todo eso, ¿correcto? Con esta fórmula, teniendo el radio, solo necesito el radio para saber el área. ¿Y para qué me interesa el área? Debo tomar en cuenta que una persona adulta tiene de 300 a 400 millones de alvéolos. O sea, 300 por 10 a la 6, o es lo mismo que decir 3 por 10 a la 8. ¿Verdad? 3 por 10 a la 8. Perfecto. Entonces, si yo calculo con el radio, calculo el área de superficie de un alvéolo y luego lo multiplico por 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto es el área de superficie de todos los alvéolos que tenemos? Eso es básico, ¿eh? Es más o menos entre 70 a 100 metros cuadrados. Ese es el área de superficie de intercambio, el área de superficie de hematosis. De 70 a 100 metros cuadrados de superficie de intercambio. Y les he explicado cómo se calcula. Es muy sencillo. Recurre a la geometría elemental. Como siempre digo, en las ciencias básicas está el gusto. Por eso a mí me gusta enseñar acá en ciencias básicas, porque en la básica está el gusto. Ahí está la explicación de todo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, 70, eso por ejemplo, hay fármacos que uno inhala.
y calcula por área y superficie. Las personas que fuman y que causan daño a sus alvéolos, solitos están disminuyendo su superficie de intercambio. ¿Correcto? Muy bien, entonces eso tiene que quedar claro. Bien, un adulto tiene 300 a 400 millones de adultos, pero un recién nacido, pregunto, ¿un recién nacido tiene alvéolos? Por supuesto que tiene que tener alvéolos, si no, ¿cómo respira? ¿Correcto? Entonces, un recién nacido tiene de 20 a 24 millones de alvéolos, que son funcionales a partir de la semana 34 de la gestación. ¿Correcto? Y un niño adquiere ya la cantidad definitiva de alvéolos entre los 8 y 10 años de edad. ¿Ok? Muy bien. Cada alvéolo, ahí está, 70 a 90, ¿no? En 70 a 100 metros cuadrados es. ¿Correcto? Muy bien. Y cada alvéolo está rodeado más o menos por 1.800 a 2.500 capilares sanguíneos. ¿Correcto? Y entre ellos se da el famoso fenómeno, la hematosis, ¿no? Perfecto, ya lo saben eso.